Ya estamos en luces, cámara, acción. Ya, a ver. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. El tema que estoy desarrollando para el postdoctorado, el trabajo de investigación, va relacionado al área de la seguridad y salud ocupacional. El que propongo es un modelo de implementación de la norma técnica de seguridad, la 009/18, de seguridad y salud en el trabajo, de seguridad establecida por el Ministerio de Empleo, Trabajo y Previsión Social en los predios de la Universidad Mayor de San Andrés. Antecedentes de la investigación. Lamentablemente, San Andrés, como muchas universidades del sistema, no tienen un departamento o una dirección relacionada a la seguridad y salud ocupacional. Depende en este caso exclusivamente del Departamento de Infraestructura, pero específicamente desconocen que la seguridad y salud ocupacional es transversal a toda actividad laboral, con el fin de prevenir los accidentes laborales de los ocupantes en los predios. Según el decreto ley 16998 del 2 de agosto de 1979, en su artículo número 4, señala claramente que también la seguridad y higiene industrial se debe aplicar en los centros educativos. En este sentido, ha sido mi preocupación cómo poder coadyuvar desde el Instituto Nacional de Investigación Universitaria en Seguridad y Salud Ocupacional, dependiente de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial, llevar los programas de seguridad y salud en el trabajo, los denominados PSST, debido a que la resolución administrativa 1411 del año 2018 señala de que se deben realizar este tipo de actividades en la universidad. De tal forma de que los hallazgos que les voy a mostrar. Perdón, disculpe, ingeniero. Hay un micrófono abierto. José, por favor, creo que su micrófono está abierto. Continúe usted, ingeniero, mil disculpas. Gracias. Los hallazgos que se pretende encontrar justamente es mostrar las debilidades que tiene la Universidad Mayor de San Andrés en el campo de la seguridad y salud ocupacional. Para eso es de que qué es lo que nosotros podemos hacer, tomando en cuenta la normativa que tiene el Ministerio de la 009 en su artículo 6, es el capítulo 6 de la misma, donde señala también la conformación de los comités mixtos de seguridad. Como ustedes conocen las universidades, lamentablemente no existe pues las brigadas de emergencias, las brigadas como por ejemplo brigadas de evacuación, brigadas de primeros auxilios, que tienen que prestar la asistencia en su debido momento. A usted aprecia que para continuar la tercera reunión nacional de universidades realizada en la ciudad de Potosí, hemos tenido fallecidos justamente por no tomar las medidas preventivas de la seguridad y salud ocupacional, donde las puertas de emergencia, entre comillas, estaban con candado y sabe quién lo tendría la llave. Y eso no puede suceder en una universidad, ya que nosotros impartimos conocimiento y cómo nosotros no poner los ojos en este sentido. La investigación va centrada en esa medida, con la finalidad de identificar los peligros que ocurren en los trabajadores, en las áreas de trabajo, medir y tener información sobre los índices de accidentabilidad de los últimos años y realizar un análisis de riesgos ocupacionales. El planteamiento del problema es el siguiente. Las facultades de la Universidad Mayor de San Andrés, que son 13, tienen deficiencias e incumplimientos de la norma de seguridad 009/18 por falta de conocimiento y desarrollo en la seguridad industrial y salud en el trabajo, teniendo como problema las incidencias en el rendimiento laboral. El objetivo que me planteo es desarrollar un programa de seguridad industrial y salud en el trabajo en los predios de las facultades de la Universidad Mayor de San Andrés, basado en la norma técnica 009/18 para disminuir el nivel del riesgo laboral. Los objetivos específicos
realizar un diagnóstico mediante la encuesta, identificar de seguridad, diseñar el programa de seguridad y salud del trabajador, elaborar el monitoreo de la empresa, en este caso está relacionado específicamente a la universidad, proponer un plan de capacitación al personal de la universidad. Ustedes saben, tenemos dos estamentos que claramente vienen definidos, que es el estamento docente estudiantil. Sin embargo, coadyuvan esta labor los señores y compañeros administrativos de la universidad. La justificación es justamente mostrar los beneficios que tiene el aplicar la norma de seguridad y salud ocupacional en la Universidad Mayor de San Andrés, donde se evalúan justamente esta normativa que, en primer lugar, que para hacer este tipo de trabajos tenemos que conformar los comités mixtos de seguridad y salud ocupacional. Involucran, obviamente, desde la cabeza, que los responsables de las facultades, los señores decanos, las asociaciones de docentes y también los compañeros administrativos. Sin embargo, al no ser personal fijo, los estudiantes también deben participar en los comités mixtos. Aquí ya se ve de que no es típico, según la norma, el incorporar a los estudiantes, porque dice personal fijo. Para nosotros es importante tomarlos en cuenta porque los accidentes laborales no solamente es al personal fijo, no conoce, no discrimina lo que es este tipo de trabajo. La declaración epistemológica, aquí es importante mencionar lo siguiente. De acuerdo a Hernández Mendoza, que refiere a Creswell, que es uno de los iniciadores de lo que viene a ser en cuenta las corrientes del conocimiento cualitativas y cuantitativas, que él describe claramente que es justamente un método de investigación mixto, ¿no? Pero, sin embargo, el paradigma que me voy a sujetar como parte de la investigación es un paradigma emergente. ¿Por qué es un paradigma emergente? Es un paradigma emergente porque está relacionado a una corriente interdisciplinar, disciplinar, sino interdisciplinar. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo al análisis de la investigación, que tiene datos de los accidentes laborales, que viene a ser la parte cuantitativa, y los aspectos de capacitación, que viene a ser los aspectos cualitativos. Es por eso que me he centrado en identificar este tipo de estudios y de investigaciones que el paradigma es emergente. Un informativo de tipo mixto y de un estudio transversal. En esta medida es de que si nosotros nos fijamos los métodos que estamos utilizando, según Creswell, parte justamente por el conjunto de procesos sistemáticos, la identificación de identificaciones, lo que justamente nos lleva a las corrientes metodológicas o el método que es el cuantitativo y el cualitativo, dando como lugar a lo que es el mixto, pero con base a partir del paradigma emergente por ser interdisciplinar. De los resultados de la investigación que se ha realizado en el Instituto de Investigaciones Industriales, de Seguridad y Salud Ocupacional, solamente hemos tenido acceso a 10 facultades, las mismas que se muestran en el cuadro, las deficiencias que tiene justamente las facultades referente a la seguridad y salud ocupacional. Entonces, se puede apreciar de que dentro de las mismas, la Facultad de Ciencias Geológicas es la que más cumple en cuanto a, quién sabe, señalización, colocar el número de extintores, pero en cuanto a no las tiene, ¿no? Los que no cumplen con mayor preponderancia en la Facultad de Medicina. Sin embargo, la Facultad de Medicina del último reporte semana, ellos ya han adelantado un trabajo relacionado a la seguridad y salud ocupacional. Ya han designado lo que se llama los representantes del comité mixto, la Facultad de Arquitectura de la misma manera, la Facultad de Derecho tenemos problema por el hecho de que, bueno, el señor rector, el señor decano estaba en viaje estos 2 últimos meses
y no hemos tenido la oportunidad de realizar. Gráficamente, nosotros podemos ver de que tenemos un 31% que sí cumple de acuerdo a la normativa y un 69% que no cumple. Aquí cabe recalcar que los incumplimientos a la normativa de estos hallazgos que nosotros hemos hecho en el diagnóstico nos ha permitido ver de que al hacer llegar esta información a las autoridades facultativas y de la universidad, han puesto el interés para que se realice este tipo, porque que nosotros como universidad no tengamos como una política preventiva de nuestros colegas docentes, administrativos y los estudiantes que conformamos justamente el cogobierno de la universidad. En ese sentido, hemos llegado hasta esta parte, casi de finalizar el diagnóstico, para emprender la próxima tarea, ser la elaboración de los comités mixtos de seguridad y salud ocupacional. Entonces, por la premura justamente de los tiempos ajustados que tenemos, vamos a proponer la conformación de los comités mixtos de seguridad y salud ocupacional en todas las facultades de la Universidad Mayor de San Andrés. Y de ahí, bueno, dependiendo del tiempo que nos den nuestras autoridades por la carga, como usted bien mencionaba, doctora, que no tenemos recursos para poder emprender lo que se llama este tipo de investigaciones, es de que solamente el Instituto de Investigación y Salud Ocupacional tenemos 32 horas de un docente investigador y mi persona que lo hace de manera ad honorem por ser docente tiempo completo. Pero la finalidad hacia el postdoctorado es cumplir las metas que nos hemos tratado, ¿no? En consecuencia, como funciones tengo el diagnóstico, muestro deficiencias del cumplimiento de la norma técnica de seguridad 009, se identificó y evaluó los indicadores de seguridad industrial en el desarrollo del diseño del programa de seguridad y salud ocupacional, que, como digo, está en desarrollo para llegar a las partes que lo que nosotros pretendemos. Ese es el trabajo que estoy realizando y, bueno, agradecer al instituto, a la carrera de Ingeniería Industrial, que me ha facilitado lo que se llama información, a las 10 facultades, que el caminar, el desgaste que uno tiene en las horas de espera con las autoridades, bueno, pero es parte del trabajo de investigación, el trabajo de campo. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias, doctor Centeno. A ver, si podemos ir un poquito, por favor, a los objetivos. Muy bien. Lo que me estaba comentando, no sé si realmente lo han hecho ustedes con los otros módulos o según lo que me comentaba el doctor Callata, es de que ustedes ya han hecho algún tipo de presentación de su trabajo. Sí, tenemos dos presentaciones. Uno lo que se llama ¿qué es lo que queremos hacer? Un cronograma que lo que deberíamos hacer para la segunda presentación. Y la segunda presentación no es la función, sino mostrar los avances que se tiene en el mismo. Ya. En todo caso, en mi caso, lo que tenemos que hacer es que ya ustedes estén presentando, por ejemplo, todo el trabajo de campo que usted ha hecho, lo tiene que vaciar en ese protocolo, ¿no? Justamente que apoya los dos artículos que ustedes van a presentar, que ese sería el apoyo que tiene. Ya, por otro lado, son los trabajos de campo que se les piden. No sé si eso está dentro de la solicitud de los puntos, ¿no? Es decir, pero de todos modos el trabajo tiene que constar con eso. Ahora, no sé si ustedes lo habrán observado esto. A mí me parece que la temática, usted ha continuado con la temática, yo me acuerdo también, pero esto es un poco ya más puntual, ¿no? Y esto es interesante. No es mucho más puntual porque ya va, ¿no? Ha seguido usted, como quien dice, ¿no? Indagando en el mismo tema, ¿no? Y es algo, es muy reconocible esto, ¿no? Porque es como quien dice, ¿no? No hay primera sin segunda, ¿no? En todo caso, usted ya le está echándole la segunda parte del trabajo que usted había hecho, pero para un trabajo de investigación de características postdoctorales, 6 objetivos es mucho.
Hemos dicho siempre que el máximo es 4 y el mínimo es 3. Entonces, de alguna forma, hay algunos, por ejemplo, que podría fusionarlos, etcétera, ¿no? Para que esto Ah, sea más concreto, ¿no? Mucho más muy concreto, bien. porque imagínense, 6 es imposible que ni en el doctorado, ¿no? No le va a alcanzar, y esto es un año. No es una investigación que se ha llevado adelante en el trayecto del tiempo. Eso me ha parecido, no, esto es una de las observaciones, ¿no? Que estoy haciéndole, ¿no? Y estamos para Muchas eso también. gracias. Por el otro Muchas lado, gracias. también, en la parte de la parte epistemológica, si lo puede también, por favor, bajar, por favor. La declaración epistémica, ¿no? O sea, aquí su posicionamiento epistémico tiene que ser mucho más profundo, o sea, lo veo muy superficial. Y esto del paradigma emergente, ¿ya? Ahora, se considera, ¿no? Dentro del, tendríamos nosotros que subdividir esto, ¿ya? En qué sentido? O sea, yo podría subdividir entre el que es el paradigma sociocrítico, porque es mixto, ¿ya? Sí. Y además el posicionamiento epistémico, ¿no? Tendría que ser un paradigma emergente. Evidentemente que qué se entiende, ¿no? Por el asunto de los paradigmas emergentes, son pues los paradigmas emergentes cambios o transiciones, o sea, cambios y transiciones de un modelo, no de un modelo de pensamiento a otro, ¿me entiendes? Generalmente este tipo de cambios de modelo de pensamiento son pues como revoluciones científicas, ¿no? Revoluciones científicas, ¿no? De la cual hablaba Thomas Kuhn, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es su fuerte de usted. Es decir, tiene eso que explicarlo, porque yo ahorita lo más interesante que yo he estado viendo acá en relación a la temática, etcétera, es esta parte, ¿no? El posicionamiento. No se olvide que el mismo postdoctorado nos pide esto, ¿no? Entonces nos está pidiendo, ¿no? O sea, porque es en epistemología, entonces el paradigma emergente. Entonces yo tengo que situarme bien, que si yo estoy produciendo ese tipo de revolución científica, ese cambio de un modelo al otro, entonces, ¿en qué sentido y cómo eso estaría involucrado su trabajo? Ese es su posicionamiento, el posicionamiento de un paradigma emergente en el cual se desarrolla toda la investigación. Ese es lo que no está explicado acá. Y eso es lo que usted tiene que hacerlo, porque si no, de lo contrario, estamos, pues, no se entiende. Tú le van a decir paradigma emergente, pero no, esto no está en relación. Entonces, en todo caso, yo tendría que, definitivamente, esto tendría que, como le digo, o sea, yo lo pondría en el cuadrito, ¿no? Evidentemente, este paradigma abriría otra columna y en esa columna pondría lo que es el paradigma sociocrítico, ¿no? Y donde el enfoque es de características cuantitativas, es decir, es mixto, ¿no? Y en la primera columna tendría que estar, que es el posicionamiento epistemológico, que es un paradigma emergente, pero le pondría como posicionamiento, porque eso sí se puede hacer. No, porque en el materia de lo que es el postdoctorado, usted ya tiene que dar su posición y por qué lo está haciendo. Entonces, eso le da, es como, es el tronco que en realidad le da a todo, porque en realidad su trabajo está pues en relación a eso, ¿no? A los cambios de modelos, ¿no? De seguridad que usted ha estado investigando durante mucho tiempo. Entonces, si usted quiere dar un cambio revolucionario frente a lo que en la actualidad se ve en lo que es seguridad, entonces el paradigma emergente, que es de cambio de un modelo a otro, apoyaría a su idea. O sea, no está mal, o sea, pero eso lo tiene que, en su caso, lo tiene que esquematizar en relación, y usted tiene esa facilidad, la mayor parte de ustedes yo los conozco. Entonces, tiene usted la facilidad de poder esquematizarlo y explicarlo. Entonces, ya así se le va a poder entender todo lo que usted quiere hacer. Entonces, este trabajo ya tendría por lo menos un buen avance, corrigiendo la parte de los objetivos específicos, reduciéndolos a 4, colocando bien el tipo de investigación, el asunto de la metodología de investigación que usted quiere hacer, que está acá,
y la declaración epistémica en relación a lo que es en realidad el paradigma emergente. Entonces, aquí usted ya tiene que buscar autores que hablen del paradigma emergente, ¿no? Y los paradigmas emergentes, ¿no? Son, en realidad, son grupos, ¿no? De conceptos, patrones, teorías, etcétera, pero que en realidad, ¿no? Esto es lo que muestran estos paradigmas es pues una contribución, se puede decir, a lo que es el conocimiento, ¿no? Pero ese tipo de conocimiento tiene que estar en relación a lo que es su tema, ¿no? Entonces, ahí está la relación de lo que es los paradigmas emergentes, ¿no? Esa transición, porque lo emergente es las transiciones que se muestran de un pensamiento los cuales se dan, pues, como le digo, a través de cambios muy fuertes, ¿no? Entonces, lo que usted está mostrando es precisamente eso, pero eso lo tiene que explicar. Con eso, le digo, en realidad sería el centro de toda la investigación y el aporte ya se estaría viendo ahí no solamente en el trabajo de campo, sino también en el campo no epistemológico y filosófico que nosotros queremos es romper. Y se estaría produciendo la ruptura epistémica que esto convierte este trabajo en un conocimiento científico, ¿no? Eso es lo que se quiere. Hasta ahí yo me parece que son mis observaciones y lo cual se podría esto enriquecer y que usted lo puede hacer esto, ¿no? En relación ya del trabajo final que usted vaya a presentar. En el momento que usted lo presente, que se les va a dar creo que esto ustedes tienen tiempo de presentar hasta el 11, creo, de diciembre, que son las actividades, ¿no? De la universidad, es lo que me ha dicho el doctor Callata. Entonces, se les Sí, va a dar todo ese tiempo para que ustedes me presenten su trabajo. Entonces, yo lo voy a sí. revisar con calma y ya voy a ir poniéndole otras observaciones más para que lo sigan puliendo. Excelente, doctora. Muchas gracias. Pero quiero mencionarle lo siguiente. Me gustó Dale. una palabra que usted lo dice, la transición. La transición ahí de lo sociocrítico, del positivismo, para llegar al emergente. Claro. Eh, y me gusta ese término y no quería utilizar, bueno, usted sabe, bueno, es que es enriquecedor conversar con usted. No quería colocar el tema fraccionamiento epistémico, ¿no? Sin embargo, transición me ha sonado con más, con más, Claro, es que es la transición. Ahora, lo que usted acaba me de decir gusta. es bien interesante, porque usted quiere hacer la transición del positivismo al sociocrítico, ¿no? Que en relación es por eso le digo, ¿no? Tendría usted que explicar una transición entre lo que es dos paradigmas, ¿no? El paradigma del positivismo y del sociocrítico, ¿no? Entonces, Sí, surge el paradigma emergente. No, ahora exacto. este paradigma es un elemento de cambio, ¿no es verdad? O sea, pero es algo Sí. revolucionario, ¿no? Entonces, al cual usted no tendría que ver cómo tendría que explicarlo dentro del elemento, ¿no? Dentro del elemento de su investigación. ¿No? Entonces, es eso, ¿no? Para mí que sí, ¿no? No podemos decir, es la transición que existe, ¿no? De entre una cosa y la otra. ¿No? Y eso es, pues, es sumamente importante de colocarlo. En todo caso, tendría que jugar con el paradigma del positivismo y el sociocrítico, hacer la explicación, ¿no? De transición que usted está viendo hasta ver el elemento que usted quiere demostrar, pero siempre en relación al trabajo que usted está haciendo, porque relacionarlo, ¿no? Porque usted está planteando, ¿no? Una estructura de ruptura, ¿no? En la investigación que usted ha hecho. Entonces, poner en dos posiciones, ¿no? La parte metodológica, pero también poner en dos elementos la parte de la investigación que usted ha hecho. Y después fusionar todo eso y llegar a un elemento conclusivo. Eso es, creo, lo que quiere usted hacer. No sé si estoy mal. Está muy bien, doctora. Le agradezco mucho su orientación, sus observaciones que son ricas. Muy bien, doctora. Gracias. No, pues está bien, ingeniero, estoy para eso. No,
Muchas gracias. No, pues como le digo, a mí me va a gustar muchísimo seguir revisando su trabajo, ¿no? Es decir, esta, como le decía, estoy para eso. Aprendemos, pues, doctora. No, todo el tiempo se aprende, le cuento que es Sí, yo ahorita estoy un poquito, bueno, usted sabe, ¿no? Que en la UNS estamos en elecciones del FESIDUS y todo el mundo anda correteando con eso. así es. Sí, estamos Doctora, ahí. muchas Ujú. gracias. No, pues a usted las gracias. Ahmed, ¿qué me dice? Creo que es el que nos va a ingresar. Sí, ¿O su doctora, muchas traductor? gracias. Muy buenas Ok. noches. Muy buenas noches, Ahmed. Después de mucho tiempo lo estoy escuchando. A ver, ¿puede compartir? Eso es. Tanto usted como que el ingeniero Centeno, nuestro querido colega, generalmente, ¿no? Ustedes muestran sus esquemas bien interesantes. A ver, empiece usted, Ahmed. Gracias, doctora, muy amable. Permítame un segundito, voy a reducir ventanas y bueno, Ya. poner para presentación. Muy bien. Doctora, bueno, primeramente muy buenas noches y muy buenas noches a los compañeros. El trabajo que he venido desarrollando ya desde hace un tiempo es el tema de los modelos, pues en este caso de un modelo de buenas prácticas de seguridad y salud ocupacional, pero específico para los trabajadores de la prensa en Bolivia. Un poco de antecedentes, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos acá? Este trabajo surge a raíz de, bueno, primero el año 2020, una necesidad que tuvimos para tener que desarrollar un trabajo sobre la base de las personas y especialmente los sectores afectados por el COVID-19. Y nos dimos cuenta que un sector que era un poco invisibilizado o muy invisibilizado eran los trabajadores de la prensa, que si bien nos transmitían Sí, noticias, sí, sí, información y sí, todo, sí, que, sí. que quedaban invisibilizados, ¿no? Y entonces a partir de esto, en estos antecedentes de la investigación, se ha observado que hay mucha desprotección para el sector a nivel nacional. Ahora esto viene acompañado, por ejemplo, acá yo lo pongo de una manera muy sucinta de algo que nos dice María José Mollinedo, Carla Pavón y Raiza Cruz, que han sufrido agresiones, por ejemplo, en octubre del 2019. Independientemente del aspecto político, digamos, sino es ver y circunscribirnos un poco al detalle de la afectación, ¿no? Del sector. Y se observa cómo estas personas, estas periodistas, sufren una agresión, ¿no? Y de diversos bandos, ¿no? De uno y de otro lado, realmente es Mm, una situación muy crítica. Eso solo para hacerlo notar, ¿no? En antecedentes. La parte superior, por ejemplo, se observa un comunicador que acaba atado a un árbol, correspondía a un determinado medio de prensa que, bueno, por una cuestión de derechos de autor y todo, lo coloco también ahí en relación a la figura, pero se observa, ¿no? Que son atacados, son agredidos. Ahora, sí. ya todo esto se ve un detalle no fundamental. La Constitución Política del Estado en el artículo 46 indica que todo trabajador tiene derecho a un trabajo digno, con seguridad industrial, no solo industrial, ¿no? De esto debería generalizarse, hablar de seguridad ocupacional, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, con una remuneración, salario justo, equitativo, satisfactorio, ¿no? Pero ya en la investigación salen cosas bien interesantes, ¿no? Y preocupantes, porque se encuentra uno con trabajadores de la prensa que son captados, digamos, ¿no? Algunos muchachos que están en el último año de comunicación, algunos medios los toman como pasantes y ellos no acaban la carrera, ¿no? Es un primer detalle que se ha identificado. Un segundo detalle es que muchos de los trabajadores de medios de comunicación no tienen derechos sociales, o sea, no son parte de la seguridad social y bueno, fuera de ello, no se les dota de ningún tipo de capacitación, formación en el medio en torno al ámbito donde van a ejecutar sus tareas. Y esto es muy peligroso, ¿no? Porque se observa que ellos se encuentran probablemente en una exposición directa a lo que otras personas u otros sectores no se ven, ¿no? Normalmente vinculados o normalmente relacionados. Tal es el caso de manifestaciones en forma permanente, manifestaciones que están relacionadas con el uso de agentes químicos, petardos, dinamitas, y todos estos elementos hacen que el trabajador de la prensa esté pues vinculado a una serie de afectaciones, ¿no? Y aquí hay un detalle muy importante, ¿no? Si bien el trabajador de la prensa se ve afectado por todos estos hechos, se observa que no hay investigaciones tal cual, o sea, profundas a nivel de la seguridad y salud ocupacional en la prensa.
Vale decir como parte del anecdotario, ¿no? Nosotros en el tercer Congreso de Seguridad y Salud Ocupacional que desarrollamos en la Facultad de Ingeniería, tomamos uno de los puntos importantes, el tema de la seguridad de los trabajadores de la prensa. Invitamos a algunos sectores, específicamente a la Fundación para el Periodismo, para que nos ayude, ¿no? Con algún expositor. Desgraciadamente los expositores son renuentes, no porque no existe el riesgo, sino porque realmente tienen miedo de aparecer y se genere como un estigma contra ellos en torno a los medios de comunicación, ¿no? Donde a veces los medios como que agarran el tema coercitivo, no solamente de la propiedad, digamos, de un comunicador en torno a la exclusividad que nos han hablado, sino también en torno a la opinión, ¿no? Que debe seguir una determinada línea. Más allá de ello, esto genera de manera general un detalle, una exposición al riesgo de accidentes y enfermedades ocupacionales significativo por parte de los trabajadores de la prensa. Entonces acá nosotros llegamos a sintetizar un planteamiento del problema donde se ve que las actuales prácticas de seguridad y salud desarrolladas por los trabajadores de la prensa en Bolivia van a provocar riesgo de accidentes y enfermedades ocupacionales, porque estas prácticas no es que no existan, pero muchas veces estas se mueven más del boca a boca, se mueven más de una relación con un comunicador antiguo que ya ha estado en cancha o en el área de trabajo mucho tiempo. Entonces, ese es un detalle importante, ¿no? Sin embargo, cuando ocurre una fenomenología nueva, las afectaciones son dramáticas. Y me voy a poner en el caso del COVID-19, ¿no? Nadie estaba preparado para el COVID-19, efectivamente, pero nos encontramos, por ejemplo, y lo muestro al lado derecho, como en la primera, segunda y tercera hora se tiene una serie de personas, de comunicadores que no han acabado solamente enfermos, en muchos casos han fallecido, ¿no? Y estos son datos recabados de permítame, de la Asociación Nacional de la Prensa, ¿no? Y hay otras instituciones, otras entidades que de la misma manera han sacado datos sobre las afectaciones a los comunicadores sociales. El objetivo general que se va a perseguir, por tanto, es la realización de un modelo de buenas prácticas de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores de la prensa en Bolivia, que se nota que es algo fundamental, es algo importante. Dentro de los objetivos específicos va por la realización de una revisión del estado del arte actual en torno a ese vínculo de trabajador de la prensa con el ámbito de la seguridad ocupacional. Se va a ver el tema de la evaluación de las actuales prácticas laborales de los trabajadores de la prensa, efectuar una sistematización de las buenas prácticas que se van a ir desarrollando, identificando que sean necesarias y la validación del modelo de buenas prácticas. Ahora, a partir de esto también se observan justificaciones, pese a que ya se han mencionado muchas de estas, ¿no? A medida que avanzábamos en los antecedentes, vale la pena hacer notar que el principal aporte viene desde una perspectiva social. ¿Por qué? Porque apoyando a un trabajador de la prensa que no sufra lesiones, se apoya a su familia y por lo tanto a la sociedad. O sea, se reduce el impacto negativo que va hacia la sociedad. Y de la misma manera, desde una perspectiva ética, el ser humano debe ser considerado como no como parte, no como un factor, un elemento ajeno, debe ser considerado como un elemento central, ¿no? Y por lo tanto su bienestar debe estar introducido en lo que es un imperativo categórico, ¿no? Para todos nosotros, eso es fundamental. Y eso no se está viendo en el trabajador de la prensa, ¿no? Trabajador de la prensa prácticamente es un instrumento muchas veces de los medios y no tiene derecho a voz ni voto, ¿no? En cierto momento es así. En el sustento teórico yo destaco tres elementos fundamentales, ¿no? Y tres elementos que me parecen importantes por las características del trabajo. Primero, la evaluación del riesgo. La evaluación de riesgo para la OIT, de manera sintética, me va a mostrar una relación entre la probabilidad de sufrir un accidente y la severidad del daño. Eso está muy bien. El problema no es la conceptualización, sino es la aplicación. Entonces, se ve que en la aplicación, el ingeniero en seguridad es renuente a realizar esta evaluación en el trabajador de la prensa. ¿Por qué razón? Porque el trabajo del comunicador social, el trabajo de la persona dedicada a prensa, es muy dinámico, es muy cambiante. Las áreas de trabajo
son diversas. Entonces, la evaluación del riesgo no puede ser estática como estamos acostumbrados, sino ya se da un primer parangón para desarrollar un modelo dinámico, ¿no? El segundo lugar está relacionado ya con la evaluación del riesgo. Se ha mencionado que el lugar de trabajo del comunicador es bastante dinámico, ¿no? Se encuentra no solamente en oficina, se encuentra en edición, se encuentra en calle, o sea, se encuentra en diversos lugares. Y el horario igual, que no se lo ha colocado como concepto, pero es importante, el horario, como que me decía un comunicador, ¿no? De radio, tenemos horario de entrada, pero el horario de salida o sea, desconocido. Y claro, pasa en la mayoría de los trabajos, ¿no? Pero no solo eso, sino algunas veces para algunos comunicadores el horario de entrada también es desconocido porque lo pueden llamar en la madrugada porque ha ocurrido un hecho, entonces uno tiene que estar a disposición. Más aún cuando los llamados periodistas nocheros, por ejemplo, que son un tipo de categoría que encontramos en los medios de comunicación, no necesariamente se encuentran en todos los medios y a veces se llama al comunicador para que salga, ¿no? O busque una primicia. Y aquí viene también de la mano el tema de las técnicas de prevención secundaria. Yo tomo este detalle por lo que se ha visto, ¿no? El trabajador de la prensa tal vez no está tan vinculado al tema de la prevención primaria, que es el tema de evitar los accidentes, las enfermedades, porque son sucesos que desgraciadamente van a estar frente a nosotros. Por tanto, el trabajador de la prensa va más al esquema de una prevención secundaria, donde va desde el equipo de protección personal a todas las técnicas de primeros auxilios, rescate y otros elementos que están dentro de la seguridad ocupacional, pero que actualmente no son bien visibilizados, ¿no? Eh, a todo esto, y entrando en la declaración epistemológica, se observa cómo esta evolución de la seguridad ocupacional va a tener diversos niveles, ¿no? Empezando del racionalismo, pasando por el positivismo, el pospositivismo, pragmatismo y humanismo. Cada uno de estos con un diverso nivel y grado de desarrollo, ¿no? Se va a ver tema de las evaluaciones de seguridad y salud ocupacional, las inspecciones, por ejemplo, ahí en el desarrollo de la seguridad con el racionalismo, el tema de la higiene ocupacional, luego con el positivismo, la parte ergonómica con el pospositivismo, y bueno, una serie de evolución. Sin embargo, a todo esto, inclusive llegando a Betancourt el 2001, que hace un trabajo realmente muy interesante dentro de lo que es el carácter humanista de la seguridad y salud ocupacional, esto no me responde a lo que son las necesidades del trabajador de la prensa. Y encontramos un punto de ruptura epistémica donde es necesario ingresar un nuevo ámbito. Y yo la verdad que con todo lo que vi del ámbito, lo cambiante, lo dinámico, he visto la necesidad de trabajar con una paradigma, bueno, no puedo llamarlo tal cual paradigma, porque va en contra de la conceptualización, sino con el tema de Feyerabend, ¿no? El detalle del anarquismo epistémico. ¿Por qué? Porque el conocimiento debe ser natural, libre, creativo. Este tema de la carencia de las limitaciones de las taras, que en muchos casos yo observando el tema del trabajo de la prensa, veo que han restringido justamente el acceso de estas personas a lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y por lo tanto, lo que se busca hacer es que esta naturaleza íntima del ser, este proceso creativo, coadyuve al desarrollo de un proceso de prevención adecuado para el trabajador de la prensa, ¿no? Es un poco tomando ese concepto de anarquismo epistémico que se quiere llegar al desarrollo de esos conceptos de prevención, pero más allá del concepto, la aplicación, ¿no? Y acá en los resultados obtenidos, por ejemplo, en el desarrollo que se ha ido haciendo, se han analizado 3 casos representativos del 2021 y 2022. De acuerdo a un análisis con nube de palabras, se ha llegado a identificar algunos detalles así muy a grosso modo, ¿no? Pero que enseguida los vamos a esquematizar. El periodista, los medios, Bolivia, la libertad en relación a la libertad de expresión entre el gobierno, medios de comunicación. ¿Y en qué se sintetiza esto? Se sintetiza en este diagrama, donde el diagrama nos muestra que hay una relación estrecha entre la seguridad y los medios. Es un aspecto, es un ámbito de interacción mutua, ¿no? La seguridad ocupacional está muy vinculada a los medios y estos también en relación al periodista. Y además de eso, este ámbito también le da un parangón en el tema de las agresiones, porque en muchos casos, muchos comunicadores, y esto contrastando con los hechos, con las entrevistas que se han realizado, se ve que tienen agresiones por los medios a los que pertenecen, ¿no? En muchos casos, aunque en otros también, independientemente del medio, reciben agresiones solo por la presencia, ¿no? En un lugar.
Esto va de la mano también con otras palabras importantes, es el tema de la comunicación, el tema de la organización, el tema de la prensa y las vulneraciones que se sufren. Acá de la mano vienen dos fechas importantes, agosto y noviembre, específicamente del 2022, que se han repetido mucho por los eventos que ocurren en ambas fechas en relación a los paros cívicos y bueno, otro tipo de eventos donde muchos comunicadores acaban afectados. Los dos medios, digamos, o canales de comunicación fundamentales, la parte de la televisión y la radio, que son los más afectados. No se niega el tema de la afectación por parte de los medios impresos, sin embargo, más los comunicadores de televisión y radio son afectados. Aquí también se ve el tema de la ANP y obviamente como una asociación, ¿no? Que viene ahí de la mano, entonces están un poco juntos porque se nota que la ANP habla, dice mucho, pero probablemente las acciones que toman no son del todo efectivas. Y es que ahí se ve que hay algo que falta, ¿no? Justamente en el Congreso que desarrollamos se observó que las asociaciones de la prensa no son capaces de dar una respuesta a los comunicadores, o sea, sindicalmente inclusive ellos mismos decían, porque logramos invitar a periodistas de base, que era necesario realizar transformaciones dentro de las organizaciones sindicales para que tengan independencia en principio, pero además de eso tengan un carácter contestatario y revolucionario en relación a qué, a sus condiciones de trabajo, ¿no? Con el objetivo de qué, de poder mejorarlas. Esto se ha estudiado en función a casos, ¿no? ¿Y por qué se estudia en función a casos? Justamente porque una de las palabras importantes está en relación al caso. Son casos, son hechos puntuales, pero que al final llegan a tener un común denominador, que es la agresión al comunicador social. En conclusión, doctora, compañeros, existe una afectación evidente al trabajador de la prensa en Bolivia y esto está relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, como es evidente. Y acá es prudente y es necesario plantearnos el desarrollo de buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo para llegar a mejorar las condiciones justamente de estos dos elementos dentro del sector. Esa es la presentación, doctora. Muchísimas gracias. Ahmed, lo felicito. O sea, ha captado, me ha gustado mucho la secuencia, ¿no? Y la relación que ha hecho con la parte epistemológica y la parte, las rupturas y la parte de su trabajo. O sea, creo que más esquemáticamente cualquiera lo entiende, hasta el que no lo entiende, le queda claro. Me ha gustado muchísimo. O sea, no le veo observación, por lo menos para mí no la tiene. Le diré, no la tiene, ¿no? Está muy bien planteado, conoce usted el tema, está como pez en el agua, lo veo bien seguro, o sea, conoce, ¿no? O sea, lo veo bien cómodo con su tema, ¿no? Y me parece muy bien eso, y eso es lo que uno tiene que mostrar en este tipo de trabajos. Lo único que a usted le estaría faltando son el demostrar el trabajo de campo en los protocolos. Eso es todo lo que a usted le faltaría, porque después, yo le digo, estamos muy claros. Estamos muy claros, realmente no está bien delimitado, está bien enfocado. Ah, hay una cosa, no, no es tanto así. A ver, esto súbamelo a los objetivos específicos. Hay uno que no me acuerdo. Este. Claro que Realizar sí. es una revisión del estado del arte. No sería tanto como, o sea, esto es, usted lo que se refiere es a que va a hacer una revisión de qué, de todos los trabajos que se han realizado en cuestión del, o sea, es una revisión documental, ¿no? En relación a las prácticas de seguridad o a las prácticas, perdón, laborales de la seguridad de los trabajadores de la prensa. Esto es algo que no me queda muy claro. Exactamente, doctora. Muchas gracias, justo por la consulta. Acá se va a realizar una revisión documental de aquellas, veámoslo así, protocolos, investigaciones que se hayan ido efectuando en relación a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de la prensa. Entonces, no le pondría tanto, ¿no? Del estado del arte, o sea, medio, sería realizar o utilizar otro, porque estaríamos repitiendo otra vez, ¿no? El verbo de realizar en el general y otra vez realizar en los objetivos específicos. ¿Verdad? O sencillamente es revisar, ¿no? Revisar revisar los, a ver, no sé, un verbo tendríamos que encontrar acorde a eso, ¿no? En relación a decir, ¿no? Que va a ser una revisión una revisión documental,
¿no? De Perfecto. los, una revisión documental una revisión documental sobre, ¿no? Las prácticas laborales, etcétera. Una cosa así tendría que ser, o sea, una revisión documental, ¿no? Pero, antes de ponerle el de realizar, no sé, qué podríamos colocar ahí, ¿no? Es decir, necesitaríamos un verbo que más o menos le vaya, ¿no? No sé, eso habría que pensarlo, ¿no? Un poquito, ¿no? De el cómo podría ser, o efectuar, ¿no? Efectuar. O podría ser efectuar una revisión, ¿no? Una revisión documental, ¿no? Etcétera, ¿no? A mí De me acuerdo. parecería que efectuar tendría que ser algo un poco más, sería, ¿no? Uno como un verbo, ¿no? Sería el hecho de efectuar, para no repetir ahí arriba, ¿no? Perfecto. Esta sería mi observación, ¿no? La única observación que yo tendría en el objetivo específico. Después, para mí no hay otra situación más. Eso era meta. Doctora, Muchas, muchísimas gracias nuevamente no, y pues a lo dejo. usted me ha gustado muchísimo, solamente complételo con como ya le he dicho, con el trabajo de campo, con esa parte que yo les había dado. Nada más, después no hay ningún problema. Ujú. Muchas gracias, doctora. Más bien lo hago. Sí, no, está bien, Ameta. No, estoy muy feliz, le contaré. Lo ha captado bien interesante usted, la parte epistemista, ese posicionamiento es el clave en estas cosas. Están muy bien, son dos trabajos ya con mucho avance. Muy bien, ¿quién es el siguiente, por favor? Estaba la Ahora, doctora Litsi, pero nuestra colega creo que está un poco delicada de salud, no ha mandado una nota. Juan Carlos Castro, Buenas noches, doctora. muy buenas noches. ¿Podría compartir pantalla? Claro que sí. A ver. ¿Se nota? Sí, 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 claro que sí. Bueno, doctora, muy buenas noches a los compañeros también, a su Está. persona. Bueno, hemos tratado de avanzar en lo que ya hemos ido trabajando nosotros Sí, en sí, esta. perdón que lo interrumpa, este trabajo, esta parte yo ya la conozco un poco, ¿no? En el primer Sí, módulo ha mostrado un poco, sí, a ver, continúe, estoy emocionada porque este es un trabajito interesante, lo mismo que los demás. A ver. gra- gracias, doctora. Bueno, hemos ido trabajando, como le decía, a todos los compañeros también, en este programa. Bueno, el título de este trabajo lleva por implementación de un programa de. Un ratito voy a reducir. Ahora sí, para que nada más. De un programa de redacción científica en docente a nivel secundario, comunitario y productivo. A partir del momento que nos hemos planteado este trabajo de investigación, más allá de la revisión bibliográfica, no hemos podido encontrar muchos programas que estén relacionados a la redacción científica, ¿no? A la redacción de artículos científicos. En ese entendido, lo primero que hemos tenido que hacer es, más allá, le decía, de la revisión bibliográfica, de hacer un diagnóstico tomando en cuenta una unidad educativa de cuáles eran las capacidades y habilidades que tenía desde tres aspectos, tres puntos, tres elementos muy importantes. Primero, el conocimiento de lo que era metodología de la investigación. Segundo, el conocimiento de lo que corresponde al uso de diferentes herramientas que le permita al escritor poder hacer la interpretación y análisis de los resultados que podía él obtener de un proceso investigativo. Y tercero, si conocía realmente los elementos que deben contemplarse en la redacción de artículos científicos. Si podemos observar, son algunos resultados, no sé si es pertinente darlos a conocer todos. Dice primero, lo que habíamos consultado era qué entiende por investigación, y de los 25 docentes que tomamos en cuenta como una muestra no probabilística, 18 conocen medianamente lo que es el tema de metodología de la investigación, ¿no? Si conocían las líneas de investigación, si nos damos cuenta, son 22 docentes que
prácticamente no conocen qué líneas de investigación o qué son las líneas de investigación y cómo ellos podrían trabajar. ¿Qué es un nivel de investigación? También consultamos, en ahí no conocen 17 docentes, no conocen. Si nos damos cuenta solamente en estas tres interrogantes que nosotros hemos planteado, los docentes prácticamente, si bien en algún momento o en alguna etapa de su formación han llevado lo que es metodología de investigación, pero prácticamente ahora casi un 70-80% quién sabe por la práctica, y eso me falta determinarlo, ha dejado de tener esos conocimientos de metodología de investigación. Y dentro de nuestros datos también que eran importantes, entonces para nosotros ha sido muy importante tener estos datos para poder replantear algunas acciones que nos habíamos propuesto, ¿no? La metodología de la investigación para nosotros es importante que el escritor conozca, ya sea una investigación cualitativa, un enfoque cualitativo o cuantitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque le va a permitir al escritor tener artículos científicos con base científica, ¿no? Con base científica. Entonces, si nos damos cuenta en esta última gráfica, vamos a poder ver si les habíamos consultado si conocía los pasos para llegar a una meta o para llegar a consolidar algunas técnicas, estrategias y demás, pero estamos viendo en todos nuestros resultados que el docente no conoce de lo que es metodología de investigación y mucho menos de algunas herramientas virtuales y tecnológicas que nos permitan llevar adelante lo que es este programa, ¿no? Entonces, a partir de ello, hemos consolidado ya una definición de redacción científica. Podemos mencionar que es una forma de escritura técnica que informa observaciones, perdón. A ver, vamos a, ahora sí, se me adelantó mucho, ¿no? Vamos a ir desde aquí. Ya, les decía, la redacción científica es una forma de escritura técnica que informa observaciones y resultados científicos de una manera regida por convenciones específicas, dependiendo del género científico, ¿no? Al momento de tener esta definición, nos hemos ido dando cuenta también ya dentro de la implementación que dentro de estas categorías de diferentes artículos, no solamente nos hemos ido abocando a la parte de redacción de artículos científicos, hemos podido identificar desde la práctica que los docentes, en este caso del nivel secundario, no solamente van a hacer lo que es la redacción de artículos científicos a partir de una investigación, sino también se ha propuesto otro tipo de artículos que se llama la sistematización de experiencias, que prácticamente todo lo que era el Profocon se han ido enfocando en eso, pero no lo han enfocado desde una contrastación científica de su práctica educativa, de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Y el otro tipo de artículos que hemos considerado y hemos visto por conveniente incluirlos son los artículos de opinión. ¿En base a qué fundamentos? En base a lo que es la implementación del modelo y todos los elementos que conllevan a hacer un análisis profundo desde la redacción de una opinión a algunos de los elementos curriculares, ¿no? En ese entendido, creo que la figura que habíamos iniciado, o el objeto de estudio que habíamos iniciado, se ha ido ampliando un poco más. Y desde esa perspectiva hemos encontrado algunos registros. Por ejemplo, este me ha parecido muy interesante, de un artículo científico que de Beigel es el autor, nos dice que en Bolivia se encuentran registrados 22 revistas que están dedicadas específicamente a la publicación de artículos. Y dentro de esas 22 revistas, hasta el 2021, que es el último dato, 2019, perdón, se han escrito 4.491 artículos publicados, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, a ver, dentro del ranking de artículos publicados, nosotros estamos casi en el último, ¿no? De los países que hace publicación de artículos.
Y dentro de todo este conglomerado de artículos, un 33% están relacionados a las ciencias sociales, un 19% a las ciencias médicas, un 12% a las humanidades y un 10% a las ciencias naturales y exactas. Pero dentro de toda la revisión que hemos ido realizando, no tenemos datos de cuántos artículos científicos de sistematización o de opinión han escrito la parte de los docentes del nivel secundario. Entonces, para nosotros es un reto, está siendo un reto poder generar no solamente este programa que lo estamos implementando a partir de esta revisión bibliográfica y de las condiciones que debe tener los artículos científicos, sino también que sea una parte fundamental, y eso está dentro de mi justificación, que sea una parte fundamental que los docentes puedan escribir sus experiencias de manera técnica y científica, que puedan aportar con toda su sapiencia desde la práctica educativa para que se pueda ir mejorando la calidad educativa, ¿no? En ese entendido, dentro de nuestro planteamiento del problema, habíamos evidenciado que no existen revistas científicas, primero, a nivel departamental, estoy hablando del departamento de Potosí, segundo, peor aún, a nivel regional. Otro aspecto que habíamos denotado, que no existen los hábitos de escritura en los docentes, existe poco conocimiento de lo que es metodología de investigación, no poseen conocimientos básicos sobre lo que es redacción de artículos científicos y por lo tanto falta mucho sobre lo que es la publicación de los artículos a escribir, ¿no? Entonces, bajo esos argumentos, nosotros nos formulamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo mejorará las capacidades y habilidades de escritura científica la implementación de un programa de redacción científica en docentes del nivel secundario comunitario y productivo del distrito de Villazón? A partir de ello, lo que nos había pedido, y creo que estoy enmarcado dentro de este posicionamiento epistemológico, es importante, yo he considerado y estoy proponiendo también este modelo epistemológico de fusión investigativa en base a la realidad crítica con enfoque plural, ¿no? ¿Por qué me posiciono en este posicionamiento epistemológico? Porque no solamente vamos a tomar lo epistemológico del realismo pragmático, o del criticismo o del positivismo, que es la parte que más se maneja hoy en día, sino que también debemos posicionarnos en una realidad desde la práctica educativa. Al momento de hablar de sistematización de experiencias, por ejemplo, no podemos salirnos de la realidad del realismo pragmático. ¿Por qué? Porque es ahí dentro de ese paradigma, de ese fundamento epistemológico que el docente hace su práctica educativa. No me puedo desmarcar del pluralismo epistemológico porque el conocimiento no solo se da desde un enfoque. Estamos hablando desde diversos enfoques de poder generar conocimiento. Por eso es que el modelo sociocomunitario productivo toma este posicionamiento epistemológico, ¿no? El pluralismo epistemológico. Tampoco me puedo alejar de lo que es el criticismo, porque esta parte es muy importante para mí, porque me permite confirmar algunas teorías, incluso algunas que estamos planteando dentro de este proceso investigativo, ¿no? Ya lo hemos implementado, valga la oportunidad, desde lo que es ya desde la dirección departamental, aquí en Villazón también lo hemos implementado, a partir de plantearnos estos objetivos, ¿no? El objetivo principal, el objetivo general que nos propusimos era de implementar un programa de escritura científica en los docentes de nivel secundario comunitario productivo. A partir de ello, lo que hemos hecho es revisar toda la información teórica sobre los temas abordados en la escritura científica. Segundo, estamos ejecutando ya este programa, lo estamos ejecutando, ya estamos en la última fase que estamos cumpliendo para que se concrete nuestro objetivo general. Y posteriormente a ello evaluaremos mediante estadígrafos que desde dentro del diagnóstico ya lo hemos hecho y la parte ya del diseño metodológico de pre y post prueba lo vamos a evidenciar a partir de lo que es los estadígrafos que vamos a ir analizando, ¿no?
A partir de ello nos hemos formulado una hipótesis. La implementación de un programa de redacción científica permitirá mejorar significativamente las capacidades y habilidades para la redacción de artículos científicos en los docentes de nivel secundario, comunitario, productivo. Este programa, ya lo hemos mostrado en anterior oportunidad, hemos ido etapa tras etapa. La primera etapa ha sido de planificación. Hemos coordinado con Dirección Distrital, se han llevado 2 talleres de metodología de investigación en Villazón. Luego hemos hecho un taller también de lo que es manejo de algunas herramientas estadísticas. Y el último taller que hemos hecho, bueno, hemos presentado la estructura en base a la que hemos revisado en bibliografía y tenemos conocimiento en base a lo que es el IMRDI, de introducción, metodologías, resultados y discusión. Y en base a eso ya se está generando también lo que es en esta última etapa, la revista tanto departamental que se ha puesto como siglo XXI y la revista de la unidad educativa, introduciéndonos a lo que es la redacción de artículos científicos, artículos de sistematización y artículos de opinión en base al posicionamiento epistemológico. Creería que estamos ya a pasos de tener los primeros resultados, pero comentarle que no ha sido muy fácil hacer Sí se entender nota. a los docentes que escribir nuestras experiencias y aportar a la comunidad científica con datos desde la experiencia educativa ha sido muy difícil. Así, le comento que en algún momento estuvimos como que por tirar la toalla porque no se entendía. Ellos decían, pero ¿para qué? Si ya existe también, hemos identificado lo que es la inamovilidad docente y otro aspecto a eso está relacionado la falta de motivación de poder escribir. Quienes escriben artículos son los que realmente aspiran a un cargo inmediato superior, como en este caso las direcciones de unidades educativas, direcciones distritales, porque al final tienen un puntaje determinado, pero aquellos que no tienen esa aspiración, muy poco hemos encontrado interés para poder aplicar este programa. Sin embargo, estamos ya en la última etapa, seguramente lo vamos a presentar en el escrito final, toda esta experiencia que hemos ido desarrollando durante estos 4 o 5 meses. Y tal vez una satisfacción importante para quien le habla, estamos siendo parte también del Comité Científico Departamental de la Dirección Departamental de Potosí. Eso podría comentarle tal vez a manera de experiencia, no me dio un poquito más de tiempo tal vez para sistematizar algunos otros elementos. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿podría usted subir hasta esa parte donde está el planteamiento del problema? Ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, la problemática es no existe, así me parece interesante esta parte, la de los objetivos, por favor. La de los... yo lo veo esto bastante interesante, lo he esquematizado de la mejor forma. Lo que yo quisiera, bueno, en resumidas cuentas, por lo menos hasta los 3 trabajos que yo estoy viendo, no, tienen dominio de lo que ustedes están haciendo. No, lo único que bueno, en el primer caso tiene que hacer algunos ajustes igual que en el otro, ¿no? Pero yo he visto que en su caso, viéndolo bien, perdón. Hola.
Perdóneme, es que tenía una llamadita, como le digo, como estamos en el asunto de las elecciones, me andan bombardeando con las llamaditas. Lo que yo estaba viendo dentro de todo esto y comentarle esto, ¿no? Usted ha sido muy específico en esto. En esta parte, en el caso de usted, evidentemente era el avance que ustedes hubieran tenido. Yo no tengo objeción en esta parte de los objetivos, no, pero en realidad, lo que nos faltaría ver un poquito es la parte metodológica y nos faltaría ver, bueno, un poco de lo que es el sustento teórico, ¿no? A eso me voy. En la estructura, como el esqueleto que está en este momento, es decir, toda la parte de estructural, yo no tengo objeción, le contaré, me parece que está muy bien y además está muy bien presentado. No, situación que yo les recomendaría, por Dios. Perdónenme, mil disculpas, como les digo, estoy No se con preocupe. esto que me están bombardeando, es que estoy en la plancha de dignidad docente, que es un frente de la UMSA, y la verdad es que están llamándome y etcétera para ver, ustedes saben, ¿no? Que los bolígrafos, que esto, ay, Dios mío, es todo un afán. Pero en esto lo que yo le estaba diciendo, que en relación a la estructura como se lo ve, yo no tengo objeción, solamente que le faltaría hacer el relleno, ¿no? Ya sea en la parte del sustento teórico y aclarar un poco mejor la parte metodológica. No, es su posicionamiento epistemológico, yo no me quejo, está muy claro. No, claro está que esta parte, cuando usted lo vaya a hacer en el documento, el esquema no se olvide de colocarlo, y lo mismo para MED y lo mismo para nuestro colega Centeno, no tienen que colocar siempre el esquema y debajo de ese esquema ir explicando todo lo que está en el esquema, no para que quede en constancia, ¿no? Y además que se entienda mejor. ¿No? Y a mí me gustó muchísimo eso, ¿no? Que lo expliquen esto, si bien esa parte, por ejemplo, de la realidad crítica y del enfoque plural, etcétera, esto es muy importante para mí porque usted está mostrando algo bien interesante y ese es el elemento. Por ejemplo, de nuestro colega de Centeno era la parte del paradigma emergente, ¿no? Entonces él ya va a hacer su punto desde ahí. Ahmed no tiene mucho el rollo en ese sentido porque hace una secuencia del cómo ha ido, ¿no? Relacionando con su tema, ¿no? Y muestran varios modelos hasta llegar al momento en el cual no se produce la ruptura, qué sé yo. En el caso de usted, la parte plural, que si usted me lo puede volver a colocar, es la parte central de su posicionamiento.
Su parte de su posicionamiento estaría en la fusión de investigativa en base a la realidad crítica y el enfoque plural. Esto del enfoque plural tiene que explotarlo en la explicación que usted vaya a dar. Si bien presenta el realismo pragmático y el criticismo, su parte central es el pluralismo epistemológico, ¿no? Y eso lo tiene que explicar. Aquí está explicado, se entiende el esquema, no hay por dónde perderse. Pero para que tenga un poquito más de sustento, no es necesario explicar siempre la parte teórica, pero en el momento que uno ve el cuadro y la explicación hacia abajo, no hay por dónde perderse. Entonces, ahí le da el realce a toda su investigación. Entonces, como le digo, a usted lo que le faltaría en realidad es complementar con esos elementos que, como usted ha dicho, todavía no los tiene, pero ya está, ya tiene un gran avance, tiene su posicionamiento, está muy claro lo que usted la anterior vez, el principio, yo me acuerdo, ya un principio tenían un posicionamiento y aquí ya le ha dado la estructura, ahora necesitamos que le dé todo el cuerpo. Lo mismo, para usted tendría que ser los trabajos de campo, donde usted muestre, no todo el trabajo de campo que se ha hecho en los protocolos que les había pasado. Por favor, eso para todos, ¿no? No solamente para ustedes tres colegas, sino también para el resto. Muchas gracias, Juan Carlos, lo felicito, está bien. Entonces solamente serían los elementos que le había mencionado para que los pueda ir ya viendo. Eso es todo, Juan Carlos. Gracias. Colega, me ha gustado muchísimo, sí, sí. Gracias, doctora. Voy a terminar con estito que he ido Sí, está muy manera interesante. de la Le cuento práctica. que para un postdoctorado están de lujo hasta ahora lo que estoy viendo. Muy interesante. Gracias, doctora. Si puede subir ya, ¿no? En este momento, ya que prepare su documentación en el momento que Juan Carlos retire su documento, estaría ya para entrar. Javier, por favor, le voy a agradecer harto. Estoy listo, doctora. Ok, Javier, por favor, si pudiera usted compartir la pantalla, le vamos a agradecer harto. Muy bien, ya estoy compartiendo, doctora. Si me pueden A confirmar, ver. ¿se Sí, ve? sí, lo vemos muy bien, sí, positivo. Gracias, doctora. Bien, la anterior, el módulo número 2 que estuvimos con usted, yo planteé una investigación referente a las lógicas territoriales, pero relacionados con la corrupción urbanística. Bueno, la aproximación al territorio, a la información, reorientado esto más hacia la cuestión del crecimiento urbano no planificado en la región metropolitana de Cochabamba y además tomando algunos casos de estudios muy concretos. Bueno, en la región urbana de Cochabamba, un problema dentro de la planificación es precisamente el crecimiento no controlado, no planificado, casos como la mazamorra que se dio en Tiquipaya, donde se evidenció precisamente esta cuestión de la invasión de terrenos en la parte sur de Cochabamba, Aracara, que también es producto de todo esto, el botadero que siempre se está cerrando cada mes y haciendo un problema de la basura en nuestra ciudad, como en Sacaba, en Sipesipe, Vinto y Quillacollo. Entonces vivimos un problema constante en cuanto a la planificación y a estos asentamientos no planificados y los problemas que conllevan esto hacia los gobiernos municipales y en sí hacia el desarrollo urbano de toda la región y de los municipios que conforman los 7 municipios. El problema planteado es de qué manera el conocimiento de las lógicas territoriales del crecimiento urbano no planificado en la región metropolitana de Cochabamba, apoyado en la concepción del territorio como sistema complejo, aquí está mi posicionamiento epistemológico, optimizará la planificación del desarrollo urbano municipal y regional. Como respuesta a esto, a través de los objetivos, planteó como objetivo general es explicar las lógicas territoriales del crecimiento urbano no planificado en la región metropolitana de Cochabamba, apoyado en la concepción del territorio como sistema complejo para optimizar la planificación del desarrollo urbano, municipal y regional. Cabe recalcar acá que mi posicionamiento tiene que ver con concebir el territorio como un sistema complejo. Se habla mucho de complejidad, ahora hablamos de transcomplejidad, pero muy pocas veces se aterriza
y se operativiza ese concepto, en nuestro caso, en la planificación. Como objetivos específicos tengo 3, es caracterizar primero el crecimiento urbano no planificado en la región metropolitana de Cochabamba. Voy a intentar trabajar en los 7 municipios, pero tengo información referente a lo que es Cochabamba, Quillacollo, Sacaba y Tiquipaya. Colcapiro, Avinto y Sipe, no sé si voy a alcanzar a tener, pero por lo menos eso como casos de estudio, y a través del enfoque sistémico sí puedo inferir los resultados. El segundo objetivo específico es analizar las lógicas territoriales del crecimiento urbano no planificado en la región metropolitana de Cochabamba a partir del posicionamiento que ya lo mencioné. Y finalmente, proponer estrategias de planificación urbanística para limitar el crecimiento urbano no planificado. Como usted decía, doctora, a un principio de la anterior semana, es importante que nuestro trabajo sea un aporte y que sirva y que A ver, contribuya. para que no vayamos avanzando, lo voy a interrumpir, así vamos a hacer un poquito más ágiles. A ver, analizar, dice, las lógicas territoriales del crecimiento urbano no planificado en la región metropolitana de Cochabamba. Ya, Sí. hasta ahí yo lo dejaría a partir de, esto a partir del posicionamiento epistemológico del territorio como sistema complejo. No sé si sería dable ponerlo, yo creo que eso lo colocaría en la estructura de la epistemológica. Ahí yo colocaría que se va a ver, ¿no? Que a partir de un posicionamiento epistemológico del territorio como un sistema complejo, ¿no? Entonces explico cuál es el sistema complejo del territorio, etcétera. No sé, ahí ya en la otra parte yo podría explicar, pero a no ser que también no se ve mal, ¿no? Que también se pueda decir que se hace el análisis territorial, etcétera, no planificado a partir sí, no está mal. A ver, veremos adelante, ¿no? No lo voy a interrumpir porque es posible que adelante lo esté explicando. A ver, por ahí. Perfecto, doctora. No lo interrumpo. Bien, y el último objetivo es proponer estrategias de planificación, esto a manera de recomendación después de llegar al Ajá, objetivo de explicar. ajá. Dentro del marco conceptual he empezado, no lo estoy colocando acá en desarrollado, pero he hecho una búsqueda de información sobre el crecimiento urbano planificado para contrastar con lo que es el crecimiento urbano no planificado. Asimismo, sobre el crecimiento urbano caótico, porque generalmente decimos, ¿no? La ciudad crece de manera caótica y no es que no existe un desorden en el crecimiento, existe un orden, pero es un orden diferente, relacionado quizás con los fractales, relacionados con la teoría del caos, y que precisamente la teoría del caos no es desorden, ¿no? Sino es un orden diferente, Claro, tiene exacto. otra lógica, ¿no es cierto? Y las lógicas territoriales del crecimiento urbano, tanto de lo formal y de lo informal. Y bueno, parte importante es precisamente entender lo que son las lógicas territoriales del crecimiento urbano, que de alguna manera es la estructuración física precisamente, y que a veces más nos enfocamos en la parte formal, en lo que a veces la planificación trabaja especialmente con mercado inmobiliario. Pero existen otros factores como lo económico, lo político, lo social, la, la corrupción y otros elementos que precisamente le dan una cuestión de informalidad, de autoorganización, inclusive a lo que es el crecimiento. Un ratito, por favor, le voy a pedir a Emilio Condori, Coaquira eh, y Juan Carlos Castro que me cierren sus micrófonos, por favor. Si pudieran cerrarlos, les vamos a agradecer. Muchas veces hay sonido. Emilio, por favor, le voy a rogar harto que cierre su micrófono. Emilio, por favor. Ya, listo, lo he cerrado. Entonces, a ver. Ahora sí, Continúo, porque está muy continúo. interesante, por eso que los estoy callando a todos. Gracias, Ya. doctor. Y por casualidad, hace una semana encontré este libro que me pareció fantástico. Es Pensar en lógicas no clásicas, que precisamente aborda los problemas complejos a partir de la idea de los sistemas sociales. Me falta revisarlo, pero creo que me viene como anillo al dedo, porque indaga pues otros ámbitos a partir de la complejidad para poder entender las lógicas y aplicarlo a la parte urbanística. En cuanto a la problemática, hice este diagrama de Ikigawa,
esto nos pasó el doctor Gavino Vargas, precisamente hice El de gramática todos 1. los efectos, toda esta estructura de efectos del crecimiento no planificado y que me permitió precisamente entender la problemática en este trabajo. Bueno, mi objeto de estudio está en la región metropolitana de Cochabamba, que está conformado por 7 municipios, y ahí se encuentra, por ejemplo, el área metropolitana, que es la parte urbana que está en crecimiento, como dicen, explotó el crecimiento sin ningún orden, y bueno, la idea es intentar entender ese crecimiento que se da ahora, que parece que no tuviera lógica, pero sí tiene lógica y tiene que tener una explicación. Mi posicionamiento epistemológico es que a partir del pensamiento complejo propuesto por Edgar Morin, tomo la idea de los sistemas complejos trabajado por Rolando García, que tiene un libro desde el año 2006, pero que es muy esclarecedor en cuanto a la idea de sistemas complejos, y a partir de esto tomar la idea de el aporte de Niklas Luhmann con los sistemas complejos sociales, de Capra y Maturana sobre la cuestión de los sistemas complejos naturales, articulado a los sistemas complejos caóticos de Ilya Prigogine, y entender estas lógicas territoriales, cómo se dan precisamente, ¿no? Mezclando estas vertientes. En el estado de arte he visto que son pocos la contribución que se ha hecho respecto a esta temática, especialmente al urbanismo. En el estado de arte me ha mostrado de que sí hay muchos documentos, muchos aportes, pero son desde el campo académico, no hay hacia el campo operativo, que es la planificación, entender el territorio para que esto contribuya precisamente a mejorar el desarrollo urbano en las ciudades. Entonces, estos son mis referentes. Tomo Rolando García como base para poder entender y estructurar todo lo que es mi diagnóstico, y apoyado por los otros autores que son muy importantes. Bueno, ya le dije del Estado. En nuestro medio hay algunos estudios, sí, sobre el crecimiento urbano no planificado, pero la mayoría están enfocados a la cuestión del mercado inmobiliario. Bueno, porque es una cuestión que a través de los precios y la localización sí se puede llegar a comprender, pero solamente a partir de esta variable. No se aborda otros elementos como lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental y otros más que sí están presentes en el territorio. He hecho una lectura de esto del libro de Rolando García, y he podido extraer todos los puntos que me identifican lo que es un sistema complejo, ¿no? Y cuáles son sus elementos precisamente que lo caracterizan, y son varios puntos, y que esto me está permitiendo armar el diagnóstico para pues ir puntualmente a entender estos elementos que me interesan de conocerlos. Rolando García, esto hicimos el anterior módulo también con el doctor Gavino Vargas, nos mostraba cómo hacer un gráfico bibliográfico, y muy interesante, que nos muestra que el autor que estoy usando sí está vigente, sí sigue siendo citado por muchos estudios nuevos, ¿no? Incluso haciendo una nube de palabras, pues los términos que maneja Rolando García, pues sí están presentes en mi marco teórico y epistemológico. Pero además ya tengo esta información de Niklas Luhmann, de Capra, Maturana, lo tengo, pero todavía está en armado, pero ya los he leído a los autores. Mi diagnóstico también lo tengo ya de alguna manera algo armado, a nivel general del área metropolitana, que yo ya trabajé años anteriores sobre eso, lo tengo. Lo que sí estoy trabajando en detalle es los casos de estudio. La idea del sistema complejo precisamente me dice que tengo que trabajar en una idea de multiescalaridad, es decir, que tengo que tomar el caso de estudio, pero también la escala macro, ¿no? Macro, micro o incluso meso. Y además debo tomar también multidimensional, ¿no? O transdimensional. Son varias dimensiones que estoy considerando. Ahí posiblemente trabaje con estadística, y tanto numérica como también de texto. Y bueno, en eso estoy, doctora.
he avanzado lo más que pueda, aunque los últimos módulos eran más instrumentales. No, en los primeros módulos sí hemos podido trabajar en el documento, en el perfil y en los avances, pero los últimos han sido más instrumentales, pero muy valiosos, que creo que en este tiempo que nos queda tendríamos que más bien aplicarlo allá en nuestro trabajo de... Exactamente. En el trabajo de campo tendrían ya que ir mostrando eso, y en la parte metodológica, en el caso suyo, por ejemplo, tendría que ver, ¿no? Cuando veo acá en casos de Sacaba, Tiquipaya y Cochabamba, no, es decir, no sé por qué, bueno, coloca cuantitativo y cualitativo. En todo caso, la parte metodológica la tiene que tener poco clara, ¿no? Es decir, cuáles son porque no nos podemos zafar de ese elemento metodológico para poder ver cuál sería la forma como lo va a desarrollar, ¿no? Ahora, en relación al objetivo que habíamos visto, sí le cuadra por lo que yo estoy viendo, y es algo, eso es bastante, como le diría, es muy reconocido en la parte que usted está haciendo. Un poquito, no, en esto yo no me, un poquito más, si puede bajarlo un poquito más, un poco más, ahí, dentro de las lógicas territoriales, etcétera, no hay una donde usted hace una relación formal o de informar el texto. Esto sí está bien, la certidumbre. Es decir, lo que yo estoy viendo es que su objetivo específico, el último, lo relaciona mucho con todo lo que usted está haciendo. Y me ha gustado muchísimo, ¿no? Porque creo que hasta ahora, en todos los casos, veo que han visualizado mucho su posicionamiento epistémico, que tanto yo los había molestado desde el principio, Sí, ¿no? sí. Lo han desarrollado muy bien, o sea, están muy bien, o sea, me siento muy contenta, les contaré que todo tiene una estructura como debe tener. O sea, en este momento, en el caso suyo, yo creo que toda esa parte ya la ha desarrollado. Lo único, como les digo, a ustedes lo único que les estaría faltando es sustento teórico, en algunos de los casos a usted lo que es la parte metodológica, sustento teórico también, y el trabajo de campo, que tiene que colocarlo en los protocolos que les había solicitado. En esos protocolos, como les digo, les va a servir para los famosos artículos, ¿no? Entonces, ya en el momento que ustedes presenten, se presenta absolutamente toda la documentación como tal, como lo tienen, pero no les falta casi, absolutamente casi ya nada para culminar su trabajo. O sea, no creo que no lo puedan realizar. Bueno, yo por lo menos por mi parte, un poquito les voy a exigir que hasta donde puedan avanzar, no me lo presenten. Pero yo en el caso mío sí voy a incidir mucho en el trabajo de campo, porque ustedes ya lo tienen, han logrado hacer esa parte, la parte de su posicionamiento epistémico lo tienen muy claro, ¿no? Y lo que les faltaría es hacer el relleno, nada más. Después no habría ningún tipo de problema, ¿no? Pero lo tienen, han captado la idea central en realidad de todo lo que ustedes están haciendo. O sea, como han visto yo en algunas cosas, algunas puntualizaciones, etcétera, algunas cositas que he visto, les estoy dando las observaciones, pero después no tengo mucho, en realidad no tengo mucha observación. Lo Gracias, doctor. felicito, en el caso suyo, Javier, está yendo por muy buen camino, es lo mismo que usted conoce, lo único que necesitamos es terminar esto, ¿no? Hay que terminar, ¿no? El trabajo, le faltaría, como le digo, la parte metodológica y ya la parte teórica, ¿no? A eso nos va. Gracias, doctora. Sí, está en buen camino, está muy bien, como le digo, ya tiene que ir ya armando. Yo les aconsejaría que lo hagan. Yo sé que en el fin de año todo está aún encima. Si supieran, yo tengo N cantidad de trabajos que tengo todavía que revisar, ¿no? Y eso me está enloqueciendo. Y fin de año todo el mundo quiere, ¿no? Documentos, que informes, ¿no? Todo el mundo molesta por algo. Entonces, pero dense su tiempito, ¿no? Tienen hasta el 11 de diciembre para poder, ¿no? Y tal vez un poquito más, ¿no? Demostrar, etcétera, lo que trata de culminar hasta donde pueda. Está bien, Javier, lo felicito, lo mismo. Edson Barrero, que sería nuestro último participante de esta noche. Edson, por favor, de alguna forma, diseño de un modelo educativo basado en la pedagogía crítica para el Instituto
técnico ecuménico andino de teología. Creo que yo lo he visto este trabajo a un principio, ¿no es verdad? Tengo buenas noches. Efectivamente, estimada ¿Lo ve? doctora, tenga muy buenas Sí. noches. Muy buenas noches, Edson. Es para Puede mí una empezar alegría comenzar entonces esta presentación. esta presentación, ¿no? Efectivamente. Bueno, de manera breve, básicamente el problema consiste en que nuestra educación tradicional tiene una tendencia a enseñar desde parámetros bastante memorísticos, de repetición de información. Es muy frío, muy repetitivo, muy mecánico. Y esto impide que exista una formación integral en el estudiante, ¿no? Sobre todo en la parte de la teología, donde se pide que sea un poco más crítico en cuanto a las lecturas que se hace, por lo menos en nuestro contexto actual. Esta falta de conciencia crítica dificulta cierta inclusión social, por tanto nos aleja de la vivencia de la responsabilidad social individual y a la vez debilita la autoestima y la capacidad de interacción con los demás. De la misma forma, se dificulta acceder a la madurez mental, estos dos rollos de pensamiento, ya que es afectado porque el aprendizaje está conectado de una manera crítica, ¿no? Una conciencia crítica nos ayuda a tener un conocimiento más profundo de las cosas. Es por eso que esta propuesta de un diseño de un modelo educativo basado en la pedagogía crítica contribuiría, o en este caso contribuye a potenciar este pensamiento crítico tanto de docentes y generar en estudiantes una mejor forma de plantear y solucionar, ¿no? problemas en el contexto específico religioso. Eso de manera breve en una pequeña introducción. En cuanto a la formulación, la pregunta es cómo promover el pensamiento crítico para la formación integral de los estudiantes del ICEAT. Esa es la sigla. Y en cuanto a los objetivos, pues el objetivo general es proponer un modelo educativo en base a la pedagogía crítica como contribución a la formación integral de los estudiantes del ICEAT. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos 4. Identificar las concepciones que se tienen acerca de esta pedagogía a partir de autores representativos, diagnosticar el conocimiento y valoraciones acerca de la pedagogía que se practica en el ICEAT, diseñar un modelo educativo basado en el enfoque de la pedagogía crítica para el ICEAT, mediante talleres, ¿no? Socializándolo mediante talleres, y realizar la validación de este modelo a través del método Delphi. En cuanto a la justificación, vemos que la importancia de esta investigación surge de este presupuesto de que la pedagogía crítica aborda de manera integral este pensamiento emancipador para comprender mejor la realidad y de alguna forma tratar de resolver problemas que existen. Esto siempre con una reflexión sólida donde la persona tome conciencia orientada a transformar la realidad. Si no me equivoco, Karl Marx decía que la filosofía no consiste en entender una realidad, sino más bien en transformarla. Y eso es lo principal, creo, desde una mirada bastante reflexiva, cuestionante y crítica. De esa manera, la capacidad crítica se plasma en esta acción pedagógica, ¿no? Donde existe un ambiente reflexivo para formar individuos capaces de promover esta misma reflexión y transformar la sociedad. El objetivo, por lo menos de esta justificación, es superar estas desigualdades educativas y sociales. De esa forma, la formación integral es considerada una esencia, la esencia, perdón, que articula todas estas acciones educativas con el fin de una construcción de una mejor sociedad. El propósito es educar a individuos para que alcancen la conciencia crítica imprescindible para la construcción de un hombre constructor, por supuesto, de un nuevo mundo, ¿no? Como un sujeto principal de todo un proceso que conlleva al cambio de la persona, de la criticidad y, por supuesto, de la realidad. En cuanto al sustento teórico, se puede ver la historia de la educación como fenómeno social. Para eso vemos a estos autores, a Artola, Batres y Taylor, el cual nos hablan cómo ha ido surgiendo, desarrollando y progresando la educación desde la época griega, la época latina, la época romana, la época medieval, ¿no? Y ya aterrizando en nuestra época contemporánea. Después se ve el inicio de la pedagogía como ciencia, y ahí estamos viendo la diferenciación, ¿no? Entre cómo se distingue la pedagogía de la didáctica y de este edúchere, que es sacar de adentro
de la persona, el conocimiento en sí mismo. También vemos paradigmas pedagógicos contemporáneos, por ejemplo, el paradigma de la pedagogía liberadora del señor Freire, el paradigma de la teoría sociocrítica, el paradigma de la educación holística y el paradigma de la pedagogía crítica, ¿no? Estos modelos de pensamiento son los que están dirigiendo básicamente el trabajo. En cuanto al posicionamiento epistemológico, vemos que el fundamento es que en el ICEAD pueda transmitirse y orientarse mediante ese modelo educativo. Y a partir de este enfoque epistemológico, consiste en una educación tradicional, ¿no? Es lo que se tiene hoy en día, básicamente la manera en cómo se está dirigiendo la educación, y se quiere cambiar este modelo, ¿no? En respuesta a este fenómeno podemos abordar básicamente la pedagogía crítica según la ley actual, la 070, en su artículo 53, donde se nos dice que se debe formar profesionales científicos, productivos y críticos que garantizan un desarrollo humano. También dice que debemos sustentar la formación universitaria como espacio de participación, convivencia democrática y práctica intercultural. Es decir, la participación es vital acá, y una persona que no tiene un pensamiento propio y un conocimiento de la realidad, su participación sería nula. Debemos promover políticas de extensión e interacción social, ¿no? Para fortalecer esta diversidad científica, cultural y lingüística. Todo esto nos dirige a realizar una promoción del pensamiento crítico. Caso contrario, simples ovejas que se dejan guiar por alguien que se deja guiar por sus propios intereses particulares, ¿no? Para eso, pensamiento crítico. Por último, podemos leer este abordaje epistemológico en esta ley, que es importante participar junto al pueblo en todos los procesos de liberación social, ¿no? Aquí entra también el pensamiento de Freire con esta mirada crítica para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social. En cuanto a los paradigmas, podemos ver dos. Como este es un trabajo casi puramente cualitativo, porque es cual y cuantitativo, que estamos dando más preferencia a lo quali, vemos el paradigma sociocrítico, donde va contextualizando en una práctica investigativa caracterizada por esta acción-reflexión, donde implica que el investigador busca generar un cambio, por supuesto en un contexto determinado, concreto. Y como estamos acá priorizando lo quali, también vemos la necesidad del paradigma constructivista, donde en la presente investigación la realidad es subjetiva y múltiple, ¿no? Y por otro lado, tiene un paradigma constructivista, pues radica en comprender de manera inclusive más profunda, la motivación de los actores para comportarse más de esa manera, ¿no? De cambiar esta realidad. Por eso vemos la importancia de interpretar estos hechos observados. En cuanto a la metodología, podemos ver que nuestro paradigma sólidamente es el sociocrítico. Vamos a trabajar con un enfoque cual y cuantitativo. El tipo va a ser el descriptivo, nuestro diseño es no experimental, los métodos que vamos a usar es el inductivo deductivo, el analítico sintético, el estudio documental y el método matemático para hacer la medición de los datos estadísticos que nos van a arrojar los resultados de la encuesta. En cuanto a las técnicas, vamos a utilizar la documental y la técnica de campo. Y en los instrumentos va a ser la entrevista por el lado del enfoque cualitativo, la encuesta por el lado del enfoque cuantitativo y la observación. En cuanto al universo, se ha tomado básicamente toda la institución porque es bastante pequeña, ¿no? Son 60 estudiantes, 10 docentes. Nuestra población, 60 estudiantes, 10 docentes, y nuestra muestra, 60 estudiantes y 10 docentes. En cuanto a los resultados de la investigación, de parte de los estudiantes se ha podido ver que se desconoce esta pedagogía. Se aprende mediante enseñanzas tradicionales. Se considera que la participación no debe estar dirigida al docente, debe estar dirigida al docente y no intervienen los compañeros, ¿no? Cuando uno estudia teología, básicamente es mucha doctrina, es un pensamiento muy cerrado, no te permiten pensar, básicamente, y eso es lo que se ha ido denotando.
Lo mismo que en los docentes, ¿no? Se ha ido viendo que en sus asignaturas no le dan importancia a un pensamiento crítico de parte de los estudiantes. Para ellos simplemente es enseñar lo que dice la doctrina, enseñar lo que dice la ley y lo demás no interesa. En cuanto a la triangulación, podemos ver que los tres instrumentos nos demuestran que existe una carencia de interés de parte de los estudiantes y de los docentes en cuanto a este modelo de pensamiento, ¿no? En cuanto a este tema de la pedagogía crítica. A ver, la propuesta consiste en este diseño de un modelo educativo basado en la pedagogía crítica para el ISEAD. Tiene principios y valores. Sus principios son humanista, compromiso social y formación integral. En cuanto a los fundamentos, tienen que ser filosóficos, sociales, epistemológicos, pedagógicos y psicológicos. Y la evaluación de esto mediante el grupo de expertos con el método Delphi y, por supuesto, el comentario del investigador. Eso sería, estimada doctora, así de manera bastante concisa. Muchas gracias, Edson. Quisiera que por favor nos fuéramos a la diapositiva donde está su posicionamiento epistémico. Ahí hay una cosa que hay un paradigma. Aquí, esta es la parte. A ver. Hay una parte que incluso se me ha iluminado el cerebro, ¿no? Que puede, y eso le puede servir también, ¿no? Al colega Centeno. ¿Por qué razón? En el caso de usted, si se fija bien aquí, yo por lo menos hasta donde conozco la 070, etcétera, porque también mi trabajo iba por ahí, no, dice, no, en respuesta, dice en respuesta al fenómeno que se abordará de la epistemología de la pedagogía crítica, ya que según la actual ley 070 de la educación en Bolivia, su artículo 53 describe los objetivos de la formación educativa superior, ley 070. Cuando aquí entramos en una problemática, ¿sabe por qué? Porque usted tendría que contrastar qué es lo que está pasando o qué es lo que ha sucedido, ¿no? Entre lo que es la epistemología pedagógica crítica, que es lo que usted está construyendo y lo que usted está viendo, porque es un constructo que ya lo tenemos, pero cómo lo va a desarrollar en relación a su tema. Pero cuando usted hace una mención aquí en la educación, en la 070, no se olvide que la 070 parte de la epistemología emergente. No, se habla de la epistemología emergente. Entonces, aquí tendríamos que ver qué es lo que ha sucedido, hacer una contrastación epistemológica, ¿no? De la epistemología pedagógica crítica y el cómo ellos, puede ser que la epistemología emergente en su posición y en el enfoque que muestra la 070 esté bien, pero ¿qué tal? ¿En qué momento no se produce esa ruptura? Que si bien se lo presenta de forma teórica, pero que no existe la ruptura. Ese es el problema que tiene la 070. O sea, se la menciona, está escrita, pero en ningún momento en lo sociocomunitario productivo se produce esa situación. Entonces, es ahí donde usted ahí tiene el elemento clave para poder explicar en sí toda la trascendencia de su trabajo y tener una buena redacción del trabajo. Porque así cualquiera, o sea, cualquier entendido dentro del ámbito epistémico le va a decir, bueno, pues, pero es que sí, usted está bien con su epistemología, pero no se olvide que la 070 muestra también una epistemología emergente. Y en el caso del colega Centeno, él está mostrando un paradigma el emergente, ¿no? Que es donde habría una transición de dos modelos, ¿no? Ahí es donde va a explicar él su parte metodológica. Pero la epistemología emergente, ¿no? O sea, él tendría que ver y relacionarlo, ¿no? Él, ahorita viendo bien, perdóneme que esté fusionando, pues que al ver esto de la 070 se me prende el foco cuando cuando se habla de la epistemología emergente, porque si bien la epistemología emergente afirma, ¿no? En qué es la búsqueda, ¿no? O sea, de la verdad, de velar la realidad como una realidad necesaria, pero aquí está el punto clave, ¿no? Lo que trata es de transformar, ¿no? Trata de transformar ese todo que es más
que la suma de todas las partes. Es mucho más. Ahora, la cosa es saber por qué esto no ha funcionado y por qué muchos ni siquiera, muchos maestros ni siquiera lo toman en cuenta. O es que está mal explicado, o es que en ningún momento no se les ha podido de alguna forma, como quien dice, adentrarse más a la explicación, etcétera, ¿no? De lo que esta ley en su parte epistemológica quería mostrar. Ese es un elemento clave para usted. Y en el caso del colega Centeno, no ver en realidad no el paradigma emergente en relación a la epistemología emergente, ¿no? Entonces, ahí es un elemento bien interesante, esos tipos de contrastación y dos elementos que se podría hacer. Por eso se dice, ¿no? Cuando uno redacta algo, cuando otra persona lo ve, etcétera, entonces va viendo elementos, ¿no? Que podrían de alguna forma variar o que te podrían preguntar por qué no, o sea, funcionó. No sé si estoy mal, no sé si algún otro colega puede comentar en relación a esto o no sé, a ver cómo lo ve usted. Bien, estimada doctora, en realidad lo que yo pretendía con todo esto es demostrar que la ley 070 básicamente apoya a esta pedagogía crítica haciendo una paráfrasis de cada uno de sus objetivos, ¿no? Cómo formar profesionales científicos productivos y críticos. Ahí ya tendríamos que dar una lectura a partir de esta pedagogía crítica que no se aplica, porque la ley 070 tiene objetivos muy interesantes, utópicos diría yo, ya que en las escuelas, en los colegios e institutos superiores, la educación que se imparte es tradicional. Ya, ahora, Tradicional. a ver, en pocas palabras, entonces, ¿cómo podríamos solucionar este problema? Y es un problema epistémico, esto le contaré. ¿Por cómo lo podríamos fusionar? Yo, si me está diciendo que es en apoyo, el apoyo que está buscando es el apoyo a la 070, entonces tendría que decir que en virtud que la 070 no tiene desarrollada la epistemología emergente, ¿cómo usted hace para que la epistemología de la pedagogía crítica y una epistemología emergente pueda dar mejores frutos y pueda ser mucho más entendible? Es decir, cómo yo fusiono eso. Y esto es bien interesante y eso le daría mayor validez e innovación a la parte, porque eso no se ha visto ni nadie lo ha planteado. Le contaré que de tantas tesis que hemos visto hasta el momento, no solo tesis de doctorado, de maestrías, etcétera, y de varios, no he visto nunca eso. Sería interesante que usted, esa parte que nadie la toca porque o no la entienden o no les gusta, qué sé yo, esta parte epistemológica, etcétera, sería interesante que lo pueda relacionar. No sé, es mi criterio y es mi, no sé, mi enfoque que yo le daría, ¿no? Ahora, depende de usted. Ahora, si usted considera que está así, lo puede dejarlo, bueno, eso es cada cual, ¿no? Es la investigación como lo ve. Pero sería interesante, ¿no? Por ese lado. Por el otro lado, ¿no? Al colega Centeno sería interesante que hagan, ¿no? El asunto. En este momento, él ve la parte de paradigma, pero tendría que estar en relación no solo al paradigma, sino también a la epistemología emergente, ¿no? Que las epistemologías emergentes no tienen otra connotación, etcétera. No sé si tiene algo más, Edson, que decir. Bueno, sí, concluir, estimada doctora, con que precisamente esa es la propuesta, ¿no? Ujú. Demostrar una alternativa a esta pedagogía tradicional con un diseño curricular propiamente desde una pedagogía crítica, ¿no? Enseñar qué es esta pedagogía, cuáles son sus objetivos, a dónde se pretende llegar, cómo esta pedagogía influye dentro de una educación integral dentro del estudiante, tanto para docentes y estudiantes, por supuesto, y la propuesta consiste en eso. Ahí estaríamos fusionando en cierta medida, ¿no? Dar esta propuesta y en la medida de lo posible aplicarla. Claro, pero tendría que fusionarla. Aún así, yo le digo que cualquiera que sepa de esto, cuando ya habla usted de la epistemología pedagógica, y le va a decir, ¿y qué pasa con la epistemología emergente que tiene la 070?
sea, es posible que alguien se lo diga, ¿me entiende? Entonces, vaya usted pensando cómo podría hacerlo y esquematizarlo. O sea, yo le sugiero, ¿no? Por Porque, supuesto que sí, no, estimada. Para mí es muy, sí, muy importante mm, lo que me está iluminando. Justo estoy tomando nota absolutamente de todo y con ya. seguridad vamos a ir añadiendo esto. Ok, eso sería. Muchas gracias, colega, ha sido un gusto, ¿no? Y pues no lo sé, y justo, bueno, no sé, si alguien más tenemos un poquito, van a ser las 9, justamente hemos acabado, teníamos un poco más de tiempo que nos hemos extendido ya que la doctora Litsi no ha estado en el, no ha, está pedido licencia. Para el día de mañana, Hola, disculpe, buenas noches. sí, para el día de mañana tendríamos a Raquel Arancibia, Oscar Orozco, perdón, Jenny Miranda, Marcela Rojas, Clemente Marca, Ruter, no sé si Ruter está, me parece que no, y Samuel Gauzueta, que Ruter no lo he visto ya desde la anterior clase, que no lo veo, no sé si está Samuel Gauzueta, tampoco. Ya, de todos modos, las personas que las hubiera mencionado, por favor, el día de mañana, y aún así los que, no sé si hay alguien que falta, Loida, que no la veo aquí, Doctora, buenas noches. Soy Loida, para disculpar. ya. No sé, Mañana también es posible que alguien no esté, entonces, por favor, espere, Loida, yo le pediría, ¿no? Que mañana prepare también su trabajo, ya ha visto cómo se ha hecho, la mayor parte también lo ha visto, ¿no? Y alguien más faltaría, Emilio, ¿no? gracias, Hay doctora. Emilio Condori, que no, tampoco no lo había visto antes, ya. Lo mismo, por favor, yo le pediría a todos estos colegas que el día de mañana, por favor, presenten, ¿no? Y son bastantes, no se los ha tomado en cuenta porque no estaban en clases la anterior vez, entonces sería interesante que ya vayan preparando todo lo que tienen para el día jueves, por favor, que es nuestra última sesión. Y si bien, como les digo, esto tiene un puntaje, ¿no? Y evidentemente ya con las correcciones y el trabajo de campo en la estructura, ya nos estaríamos viendo, ¿no? Ya, no viendo, pero ya ustedes presentando sus trabajos. Entonces, eso es todo lo que tendría que decirles, queridos colegas. Nos Doctora, estaríamos una viendo. consultita. Sí, dígame, Juan Carlos. Las diapositivas que presentamos hoy lo podemos subir, ¿no? A la plataforma ya. Claro que sí, porque supuestamente esa es un parte de su puntaje, entonces por favor yo ya tengo aquí anotado, pero sería bueno de que lo suban. A toditos, por Ya, favor, yo gracias. les insinuaría que lo vayan subiendo ya. Eso es por un lado. Y por el otro lado, como les digo, ya sería la presentación de su trabajo, ya, ¿no? Entonces, y evidentemente, como les digo, el trabajo final, que es la presentación, ¿no? El último que tiene. Bueno, queridos colegas, Doctora, una consultita. Doctora, dígame. he llegado tarde del trabajo. ¿Mañana es la exposición o el jueves, doctora? Teníamos entendido. No, No, eso es me ha el jueves, no confundido. es mañana, es el jueves. Hoy es martes, Ah, nos toca el jueves. ay, ya. Ay, ya, Sí, doctorita. Gracias, doctora. está bien, pues. Entonces, queridos colegas, nos estaríamos viendo el día jueves. Les deseo lo mejor. Muchas gracias por la presentación del día de hoy. Me ha parecido muy rica la presentación. Los felicito. Podemos sentirnos felices, y yo digo no por el hecho mismo de que este, mm, ha habido un gran avance, han captado muy bien toda la parte de lo que es el posicionamiento, ustedes ya lo tienen, ¿no? Es algo muy difícil muchas veces, incluso hasta en las tesis doctorales, que logren comprender y entender muchas veces esta parte, pero el postdoctorado realmente es un lujo, ¿no? Que son investigaciones muy buenas, muy bien hechas, ¿no? Y que realmente pueden ustedes sentirse muy orgullosos de lo que están haciendo. Me alegra muchísimo, me siento muy feliz, ¿no? En todo caso, tendríamos que, en realidad la redacción, ¿no? Que se hace de este tipo de trabajos es como les había marcado en algún momento, ¿no es verdad? Pero es la relevancia que ustedes le están dando, ¿no? La relevancia y los resultados a los cuales vayan a llegar y el posicionamiento, toda esa parte que se ha visto
Es decir, es una estructura mucho más reducida, pero es una estructura donde ustedes están mostrando realmente todo, en realidad, la experticia de la investigación científica en todo su contexto, desde el momento que ya le ponen todos sus aditivos, elementos que debe contener y que han sido débiles en el doctorado, pero aquí ya se los ve con mucho posicionamiento. ¿No? Entonces, nuevamente les reitero, hasta mañana, pues, y no hasta mañana, hasta el día jueves, y conmigo estaríamos concluyendo el jueves. No, muchas gracias, queridos compañeros, y perdón, colegas, nos estamos viendo el día jueves. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. Buenas Buenas noches, noches, doctora. doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. Buenas Buenas A noches, ustedes colegas. gracias, doctora. Queridos colegas, que tengan muy buena noche. Hasta luego.